Buenos días a todos, los saludo, bienvenidos al seminario de trastorno opositor desafiante, también conocido como comportamiento obstinado y provocador. Me presento, mi nombre es Marianela Inés Severino, yo nací y vivo en Mendoza, Argentina, y soy médica psiquiatra especialista en niños y adolescentes. Como es común en este tipo de seminarios, voy a empezar presentándome, brindándoles un breve currículum. Yo estudié medicina en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Cuyo. Realicé luego la especialización en psiquiatría general en la residencia interdisciplinaria en salud mental del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Carlos Pereira, aquí en Mendoza también. Y luego obtuve la especialidad en psiquiatría infanto-juvenil en el Centro Preventivo Asistencial de Salud Mental Infanto-Juvenil número 2. Les cuento que aquí en Mendoza tenemos este tipo de centros que les llamamos los infantos. Son centros que hay uno por cada región, por cada departamento de Mendoza, y que son centros de atención ambulatoria, sin internación, en los cuales trabajamos distintas especialidades, en general psiquiatría, psicología, trabajo social, que es fundamental dada la situación actual, y en algunos infantos también hay fonoaudiólogos o psicopedagogos, lo cual es un lujo para los infantos que lo tienen. Yo me desempeño desde hace 18 años como psiquiatra infanto-juvenil en el Infanto número 3, que está ubicado en Maipú, aquí en Mendoza. Y desde el año 2006 en la actividad privada. He tenido también diferentes trabajos para obras sociales, en algunas escuelas especiales, y actualmente estoy dictando clases para los alumnos de la residencia en psiquiatría infanto-juvenil en el área de psicopatología, dictando actualmente el seminario de trastornos de la conducta. A su vez he participado como disertante en congresos de psiquiatría en Argentina en temáticas como niños agresivos, depresión infantil, trastorno mixto de la conducta y las emociones, inclusión de alumnos con TEA en las escuelas, entre otros, y presentación de casos clínicos. A la fecha doy también talleres de orientación familiar, estos los dictamos en el Infanto, y he dado múltiples talleres más bien recreativos, literarios, de escritura literaria para jóvenes. Estamos dando uno de cerámica en el que estoy participando también ahora. El Infanto suelen darse talleres que no necesariamente son terapéuticos, sino que también son preventivos para, digamos, estimular los aspectos más sanos de la psiquis de los niños y de los adolescentes. Bueno, el seminario que hoy nos convoca tiene como objetivo proporcionar información y estrategias para ayudar tanto a padres de niños con este trastorno como a otros especialistas que pueden ser psicólogos, pediatras, fonoaudiólogos, psicopedagogos, y también a los educadores para que puedan crear ambientes educativos inclusivos y efectivos para los estudiantes con trastorno opositor desafiante. Este seminario vamos a plantear las generalidades del trastorno opositor desafiante, como decíamos, también conocido como comportamiento obstinado y provocador, poniendo el foco en la aparición, el desarrollo y la evolución de este trastorno en niños y adolescentes, pero por temas que explicaremos más adelante, más que nada en niños. Recorreremos temas como la etiología, es decir, las causas, la clínica y la evolución de este cuadro nosológico, y haremos especial hincapié en su abordaje, tanto desde las terapias farmacológicas y psicológicas como del trabajo con los adultos de referencia de los niños. Vamos a tratar el tema de la integración de niños con este trastorno en las escuelas y la capacitación a los docentes y a los padres de los niños a fin de optimizar los resultados terapéuticos. Haremos
además una especial mención de la influencia de los métodos de crianza y puestas de límites, ya que según vamos a ver, esto puede afectar de manera positiva o negativa la evolución de los niños con TOD. Puede mejorar su conducta o puede agravarla aún más. Con respecto a la estructura del seminario, haremos 2 bloques. En el bloque 1 dedicaremos a la introducción a los trastornos de conducta en general. Van a ver que voy a hablar mucho de los trastornos de conducta en general antes de llegar al TOD, que tiene como síntomas muy específicos. Cuando pasemos por el tema de la clasificación se van a dar cuenta por qué necesito describir tanto los trastornos de conducta en general, porque las clasificaciones son muy variadas según los autores. Entonces está mucho más descrito como trastorno de conducta general, mucho más estudiado, y luego se han intentado clasificarlos en tipos. La propuesta entonces se realizará en 2 bloques. En el primero, presentando el trastorno, con una introducción, las generalidades de los trastornos de la conducta, la etiología o causas, la neurobiología, las clasificaciones, confusas como sean, pero por algo las vamos a plantear desde muchos autores. Y ahí entraremos en el TOD, que es el trastorno opositor desafiante. Van a ver que antes de describir el TOD voy a hablar del trastorno disocial, porque es el más fácil de confundir con el TOD, y entonces hay que conocerlo primero para saber qué es TOD y qué no es TOD. Entonces me van a ver que voy a hablar mucho del trastorno disocial primero y luego me voy a focalizar en el tema que nos congrega. Ahí hablaremos del cuadro clínico, las comorbilidades, es decir, otros diagnósticos que pueden sumarse al del TOD y acompañarlo, ir juntos. El diagnóstico, cómo llegar al diagnóstico, y los diagnósticos diferenciales, es decir, cuadros que no son el TOD pero se pueden confundir. Es muy difícil, ya lo van a ver, el tema del diagnóstico diferencial y la comorbilidad, ver cuándo el niño tiene las dos patologías o cuándo tiene una en lugar de la otra. Es el gran desafío que tenemos en los que trabajamos con niños. Casi todos los trastornos cursan con mal rendimiento en las escuelas y mala conducta, y realmente hay que tomarse el tiempo de conocer a cada niño con todas sus características para poder saber qué es patológico y qué no, y qué es un cuadro y qué es otro cuadro. Ahí vamos a hacer un break de media hora y vamos a pasar al bloque 2. En el bloque 2 vamos a hablar del tratamiento o el abordaje integral del cuadro. Ahí vamos a hablar de la importancia de que el tratamiento sea integral, y luego vamos a pasar a las partes, una por una, de las partes que integran este tratamiento. Vamos a hablar del tratamiento farmacológico, las distintas terapias psicológicas, los métodos de crianza recomendados, el trabajo y abordaje de los niños con TOD en las escuelas, y vamos a dar algunas pautas o recomendaciones para docentes y para padres. Finalmente vamos a hablar de los cuidados a tener en cuenta con respecto al uso excesivo de tecnología en los niños, para luego terminar con las conclusiones. Empezamos entonces. A ver, ¿qué es importante cuando vamos a hablar de cualquier tipo de trastorno en niños? La niñez se reconoce en psiquiatría como un periodo de vulnerabilidad y plasticidad en el desarrollo progresivo hacia la personalidad adulta, por lo que su abordaje requiere siempre integrar aspectos neurobiológicos, psicológicos, familiares y sociales. Evaluar el carácter patológico o, por el contrario, madurativo de una conducta observada en un niño, tanto en solitario como en relación con su entorno, precisa de un conocimiento profundo del desarrollo del niño, de sus estadios de maduración y de los principales elementos organizadores del psiquismo, antes de abordar el campo de las conductas llamadas patológicas.
Em, por ejemplo, vamos a ver que hay etapas, por ejemplo, los niños entre 2 y 3 años, en las cuales les cuesta obedecer, intentan oponerse a las normas que les imponen los padres y se ponen agresivos cuando estos no aciertan a comprender lo que piden o no acceden a sus deseos. Esto es normal, esto está dentro de la evolución esperada del niño. Se suele ubicar entre los 2 y 3 años, pero como decimos, cada niño puede ir teniendo sus etapas madurativas en distintos momentos. Entonces hay que diferenciarlo porque no les vamos a diagnosticar a todos los niños de 2 o 3 años. Es una etapa en la cual las conductas oposicionistas y desafiantes son consideradas esperables. Por otro lado, el adolescente también cuestiona las normas y se rebela. Y estas actitudes son normales porque corresponden a una etapa evolutiva en la que adquiere autonomía y la oposición aparece como una vía de consolidación de la identidad. Por esto, un niño que comienza a tener conductas opositoras o desafiantes en el inicio de su adolescencia, no se diagnostica como un trastorno opositor desafiante, porque son conductas que son esperables para su edad. El trastorno opositor desafiante en general se va a hacer el diagnóstico cuando aparece a partir de los 4 o 5 años y antes del inicio de la adolescencia. Cuando su aparición es en esta franja etaria es cuando podemos diagnosticarlo. Los adultos con frecuencia tenemos dificultad para diferenciar entre las variaciones entre el comportamiento normal y los verdaderos problemas de conducta. Incluso tenemos esa dificultad los profesionales que trabajamos con niños y adolescentes. En realidad la diferencia entre comportamiento normal y anormal no siempre está clara. Generalmente es un asunto de grado de gravedad y también de expectativa del adulto que observa. A menudo es una línea muy tenue la que divide el comportamiento normal del anormal, porque lo que se considere normal depende del nivel de desarrollo del niño, que como decíamos puede variar. No todos los niños van atravesando las mismas etapas evolutivas en las mismas edades exactas. Hay una gran variedad según el estado del niño, el estado madurativo, la estimulación que recibe, el nivel intelectual que tiene. Esto no puede no ser parejo, y además el comportamiento normal, entre comillas, en parte es determinado por el contexto en el que ocurre, es decir, por la situación y tiempo particular, por la época en la que el niño es niño, así como por los valores y expectativas propias de la familia, y los antecedentes culturales y sociales. Todo esto influye muchísimo, lo deben ver a día, lo deben escuchar cotidianamente, en la expectativa de cada uno, la comparación con sus propias infancias de los padres, de los niños, que ocurrieron en una época totalmente diferente, la comparación con los propios hermanitos del niño o con los hijos de sus amigos. Es algo muy diferente en cada niño y varía mucho lo que consideran normal o anormal según las expectativas de cada uno, basadas en su propia historia y en su propia ubicación temporal y sociocultural. Entender el progreso único del desarrollo de cada niño en particular es necesario para interpretar, aceptar o necesitar adaptar su comportamiento y también adaptar el comportamiento del adulto que lo acompaña. Hay que recordar siempre, entonces, que los niños varían considerablemente según su temperamento, su desarrollo y su comportamiento, aún entre hermanos criados en el mismo ambiente familiar. Ante esta disyuntiva, nos puede resultar útil clasificar las conductas en 3 grupos, a fin de tener una mínima base de saber cuándo alarmarnos, cuándo preocuparnos, y consecuentemente cuándo consultar a un especialista. Algunas clases de comportamientos varían, pueden ser deseadas o aprobadas
otros pueden ser tolerados en ciertas ocasiones y otras clases de comportamientos tienen que ser una alarma, una luz roja que nos diga acá pasa algo. Por eso se dividen en tres. Los comportamientos deseados y aprobados no suelen tener mucha duda al respecto. Puede ser que el niño haga bien las tareas escolares, sea amable, ayude en la casa, colabore, sea cariñoso. Estas conductas no generan cuestionamiento, cosechan halagos libre y fácilmente. Otros comportamientos no son castigados o pueden ser mejor tolerados porque se producen ante un cierto estresor agudo o una cierta condición que lo justifican, que lo hacen comprensible. Por ejemplo, si hay algún miembro de la familia que está enfermo, o bueno, no sé, ahora en Argentina, por ejemplo, con el tema de las crisis económicas, hay tensión y nerviosismo y peleas y discusiones en casi todas las familias. Entonces eso genera un malestar que repercute en los niños. Entonces uno trabaja con que hay conductas de nerviosismo de los niños que son respuesta a ese reacción, a ese estresor agudo. El típico caso del nacimiento de un nuevo hermano. Los niños empiezan a portarse mal cuando nace un hermanito, y es hasta de conocimiento cultural que el niño se está portando mal porque nació su hermanito, entonces suelen tolerarse sus conductas, como pueden ser comportamientos regresivos, hablar como bebé, caminar como bebé, hacer berrinches, ser más egoístas, lo que son los celos. Digamos que son conductas desadaptadas, pero esperables por lo que les ha ocurrido como estresor agudo. La tercer clase de conducta no pueden ni deben ser toleradas ni consolidadas, es decir, que son las que nos deben alertar. Entre ellas se encuentran las acciones que son dañinas al bienestar físico, emocional o social del niño, los miembros de la familia y otras personas. Son conductas que pueden interferir con el desarrollo intelectual del niño, pueden incluir comportamientos agresivos, muy agresivos o destructivos, racismo aparente o prejuicios, robo, ausentismo escolar, fumar o tener abuso de sustancias, faltas excesivas en la escuela o una rivalidad demasiado intensa con sus hermanos. Estos son comportamientos que ya sí nos deben alarmar y nos deben llevar a consultar. Y bueno, ¿por qué es importante consultar? ¿Por qué es importante tener tan en claro qué conductas son esperables y cuáles no? Porque depende de lo que el adulto considere normal o esperable y de lo que el adulto considere preocupante, será su reacción. Y la reacción del adulto tiene un impacto. Las propias respuestas de un adulto, por ejemplo, como padre, están guiadas por el hecho de que éste vea el comportamiento como un problema. Frecuentemente los padres interpretan o reaccionan con exceso a un cambio menor, a un cambio que los que conocemos la evolución esperable de un niño consideramos normal, o cambios que son a corto plazo en el comportamiento. En el otro extremo, también algunos adultos pueden ignorar o minimizar un problema grave. Y también pueden buscar respuestas rápidas y simples para lo que son en realidad problemas muy complejos. Todos estos tipos de respuestas en los adultos pueden crear dificultades o prolongar el tiempo en el cual tarda el niño en llegar a una solución o a un abordaje, digamos, más útil. El comportamiento que los padres toleran, pasan por alto o consideran razonable difiere totalmente de una familia a otra. Algunas de estas diferencias
provienen de la crianza de los propios padres. Ellos podrían haber tenido unos padres muy estrictos o por el contrario muy permisivos, y las expectativas que tienen de sus hijos por consiguiente son las que reflejan con respecto a su propia infancia. Otro comportamiento que se considera un problema es cuando los padres sienten que la gente los está juzgando por el comportamiento de sus hijos, y esto conlleva a una respuesta inconsistente de los padres, quienes pueden a lo mejor en el hogar tolerar el comportamiento que en público los avergüenza. El típico ejemplo del berrinche de supermercados, niños que en la casa hacen berrinches, hacen tienen un montón de conductas, digamos, que no son apropiadas y que no debieran ser toleradas, y en la casa los ignoran o son indiferentes, pero cuando las hacen en público, los padres, al sentirse juzgados y observados por la conducta de ese niño, reaccionan muchas veces en forma violenta, lo cual empeora la situación, porque la gente que está mirando el berrinche de un niño, la mayoría piensa, si no habré tenido yo berrinches así de mi hijo, pero cuando ve un adulto maltratar a un niño, reacciona mal. O sea, reacciona correctamente, que es interviniendo o denunciando o criticando a ese adulto. El temperamento, estado de ánimo habitual y las presiones diarias propias de los padres también influyen en la manera de interpretar la conducta del niño. Los padres permisivos pueden aceptar una gama más amplia de comportamientos como algo normal y señalar algo como un problema de una manera más lenta. Mientras que los padres, que por naturaleza son más severos, actúan más rápidamente para disciplinar a sus hijos. Los propensos a tolerar mucha flexibilidad en la conducta de sus hijos pueden en algunas ocasiones ser padres que estén deprimidos o padres que están concentrados en alguna otra situación de su vida, como dificultades maritales o financieras, y que por este motivo no están prestando la suficiente atención al niño como para focalizarse y concentrarse en corregir las conductas que no son apropiadas. E incluso los padres dentro de una misma pareja parental suelen diferir entre sí en sus propios antecedentes y preferencias personales de crianza, lo cual da lugar a diferentes tipos de crianza que influyen en el comportamiento y en el desarrollo del niño, o a choques entre ellos y discusiones con respecto a la crianza del niño, que muchas veces llevan a que el niño se sienta culpable de las peleas de sus padres. ¿Qué pasa cuando no hay respuesta? Cuando el comportamiento de los niños es complejo y difícil, algunos padres encuentran razones para no responder. Por ejemplo, los padres pueden racionalizar a menudo, bueno, no es mi culpa, no me hago cargo de esta situación, o a desesperarse, a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa tener un hijo así? A desear que el niño se vaya, o hacer una negación, como por ejemplo decir, bueno, no hay problema, es todo normal, está todo bien. Y tener muchas dudas sobre si tienen que tomar una acción con respecto al tema o si van a herir los sentimientos del niño. Hay muchas conductas evitativas en los padres para evitar el berrinche, para evitar la crisis o el enojo del niño, o tienen miedo al rechazo, que el niño los deje de querer. Como vemos, la reacción del adulto, los que somos adultos sabemos que no somos seres enteros, armados, formados, estudiados en el tema, sino que nos atraviesa a nosotros como adultos un montón de situaciones, nuestra historia, nuestras creencias y las situaciones estresantes que estamos viviendo día a día en nuestros trabajos, en nuestras parejas, a nivel financiero, a nivel del país entero. Entonces, cómo estemos parados y posicionados frente a la llegada de un niño que empieza con síntomas de la gravedad que vamos a ver más adelante, realmente es fundamental, porque tiene impacto. Como decimos, la reacción del adulto, cómo se toma estas conductas del niño, tiene impacto. Vamos a pasar a hablar entonces de los trastornos de conducta en general. En general, se habla de los trastornos del comportamiento perturbador, el trastorno opositor desafiante y el trastorno disocial.
muy variable según cada bibliografía, las clasificaciones que hay, los tipos de trastornos a los que se refiere. Todos los niños se comportan mal algunas veces y hay otros niños que pueden tener problemas de comportamiento temporales debido al estrés. Por ejemplo, como dijimos recién, el nacimiento de un hermanito, el divorcio de los padres, la muerte de algún miembro de la familia o incluso de una mascota que a los niños les influye muchísimo, pueden hacer que el niño se comporte mal por un periodo de tiempo limitado, digamos. Pero los trastornos de conducta, cuando ya hablamos de un trastorno de la conducta, estamos hablando de algo más serio. Abarca un patrón de conductas hostil, agresivo o perturbador que dura más de 6 meses y que no es apropiado ni esperable para la edad del niño. Ese sería el concepto de trastorno de la conducta. El trastorno de la conducta se diagnostica cuando el niño muestra un patrón continuo de agresión hacia otras personas y de graves violaciones de las reglas y normas sociales, tanto en la casa como en la escuela y con respecto a sus propios compañeros. Los signos de advertencia pueden incluir, esperen que voy a volver porque los signos de advertencia pueden incluir dañar o amenazar a otras personas, a mascotas o a ellos mismos, amenazar con hacerse daño a ellos mismos, dañar o destruir pertenencias ajenas, mentir o robar, no tener un buen rendimiento escolar o querer faltar mucho a la escuela, comenzar a fumar, beber o consumir drogas de manera muy prematura, estamos hablando de niños entre 5 y 12 años, tener actividad sexual prematura o insegura, rabietas y discusiones frecuentes y hostilidad constante hacia las figuras de autoridad. Entonces, estos son los síntomas de los que vamos a hablar cuando nos referimos a trastornos de la conducta. Con respecto a la etiología o causas, es un tema sumamente complejo porque se relaciona con un montón de situaciones a las que están expuestas la mayoría de los niños o muchos niños. El trastorno de conducta se ha asociado con maltrato infantil, consumo de drogas o alcohol por parte de los padres, conflictos familiares, esos hogares en los que hay peleas, incluso violencia, observación de violencia entre los adultos. También está asociado a trastornos genéticos y a un factor hereditario fuerte de trastornos de conducta. Y esto lo he puesto según está en los libros, pero es muy cuestionable, se los he puesto a propósito para que lo puedan pensar y criticar. Dice que está asociado con pobreza. Yo lo pongo muy en duda. La pobreza lo que puede generar es padres más angustiados, más preocupados, más tendientes a lo mejor a refugiarse en el consumo de drogas o alcohol, pero en la clínica uno ve el trastorno de conducta en todos los grupos sociales por igual. Es más, el trastorno opositor desafiante se ve mucho y muy frecuentemente en grupos sociales altos. La bibliografía por ahí no es de nuestra región, la mayoría de la bibliografía, como van a ver, es europea o norteamericana, y bueno, figura, yo lo tengo que poner porque figura como factor de causal, pero bueno, cada uno hará su crítica y opinará lo que opine. También, como decíamos, el trastorno de conducta en sí puede ser un síntoma más de otra enfermedad. No formar solo un trastorno de conducta, sino ser un síntoma de ansiedad. Por ejemplo, tendemos a pensar que los niños ansiosos son tímidos, retraídos, apegados, pero la ansiedad también puede hacer que los niños se porten mal. Cuando los niños ansiosos están en situaciones que desencadenan su ansiedad, pueden reaccionar agresivamente o hacer un berrinche en un intento por escapar de la situación que los pone ansiosos.
No es inusual que esto ocurra en la escuela, donde las exigencias y las expectativas pueden ejercer una presión sobre el niño, la cual no pueden manejar. Por ejemplo, si un niño que tiene ansiedad social se siente criticado eh, o se le pide que pase al frente a hablar, es posible que haga una crisis conductual, que arroje libros, que arroje papeles o incluso que golpee a la persona que lo está haciendo sentir incómodo. Y este comportamiento, que puede ser muy desconcertante para los maestros y para el resto del personal escolar, eh, parece surgir de la nada, pero cuando uno escucha al niño, lo conoce, se da cuenta que es un cuadro ansioso que le produjo esa crisis conductual. El TDAH, que es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad, es muy común de confundir con el trastorno de conducta, pero también es muy común la comorbilidad. Es muy frecuente ver niños con TDAH y TOD, por ejemplo. Es una comorbilidad muy frecuente. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Bueno, también escuchando al niño, prestándole atención. El TDAH se diagnostica cuando el niño tiene problemas para prestar atención, pero también va asociado a la hiperactividad y a la impulsividad. Entonces, es un trastorno del comportamiento que representa un gran problema. Es posible que en estos casos los niños ignoren las instrucciones y reaccionen de forma agresiva, que hagan berrinches, que tengan actitudes desafiantes en general, cuando se les piden que hagan cosas que no quieren hacer o que no pueden hacer. Hay muchos niños que se frustran y hacen mucho berrinche cuando se les pide que copien tarea o que estudien durante un lapso prolongado de tiempo porque tienen la fatigabilidad mucho más rápida, entonces realmente no pueden hacerlo, entonces se frustran, se enojan, desafían o adoptan una postura oposicionista porque prefieren mostrar como que no quieren hacerlo que aceptar que no pueden hacerlo, ¿sí? Este comportamiento hace que puede que no hagan lo que se les pide porque no pueden, porque están distraídos o porque les resulta muy difícil hacer tareas complicadas o aburridas o muy largas. Y es probable que se porten mal si se les pide que dejen de hacer algo que disfrutan, como jugar un videojuego. Por lo tanto, las tareas, los momentos como hacer tarea, irse a dormir, que son momentos en los que los niños con TDAH deambulan mucho, pierden tiempo, suelen convertirse en verdaderos campos de batalla y poder hacernos pensar que el niño tiene un trastorno de conducta, cuando en realidad son conductas propias y esperables del TDAH que el niño tiene. Bien, muchas veces, como les decía, el niño con TDAH está preocupado porque piensa que es tonto, que no puede hacer las mismas cosas que sus compañeros, eso los frustra, entonces prefiere mostrarse como que no quiere hacer las cosas o meterse en problemas porque es menos doloroso para ellos mismos que aceptar que tienen una dificultad. Esto puede pasar también en los niños con trastornos de aprendizaje. El niño que tiene un trastorno de aprendizaje o incluso un retraso mental leve puede funcionar como trastorno de conducta también por las mismas razones. Con respecto a los problemas de procesamiento sensorial, los niños que tienen dificultad para procesar la información sensorial pueden tener un comportamiento exagerado y desconcertante cuando sus sentidos están sobrecargados. Pueden hacer cosas como gritar cuando se les moja la cara o tener una crisis si están en un lugar demasiado luminoso o demasiado ruidoso o lleno de personas. Puede que se nieguen a usar ropa que les resulta incómoda o que la textura no la soportan, o a comer alimentos cuya textura o color les resulta desagradable. Los niños con problemas sensoriales también pueden ser muy rígidos en cuanto a sus rutinas y alterarse o resistirse a los cambios que a otros les resultan insignificantes. También están en riesgo de huir cuando un entorno les resulta demasiado abrumador, y la respuesta de lucha o huida
puede activarse cuando los niños se sienten sobrecargados de información sensorial y sus reacciones de pánico pueden ponerlos incluso en verdadero peligro. Todo esto que decimos de la sobrecarga y del trastorno del procesamiento sensorial cuenta también para el autismo, del que vamos a hablar enseguida, porque los niños con autismo suelen tener también trastornos del procesamiento sensorial. También el trastorno de conducta suele ser parte del trastorno mixto de la conducta y las emociones, que es la manera en la que se presenta la depresión infantil. En general, la depresión infantil no cursa como la depresión del adulto, con un niño desganado, tiradito, sino que tiene mucho más síntomas de lo que se llama la resistencia a la depresión y que consiste precisamente de trastornos en la conducta. Algunos niños que hacen berrinches con frecuencia pueden tener una condición conocida como trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Estos niños experimentan rabietas severas junto con una irritabilidad crónica entre los arrebatos. Y son niños que tienden a ver todas las cosas de forma negativa, están permanentemente aburridos, están todo el tiempo quejándose de lo que no tienen y se apresuran a reaccionar de manera agresiva por cuestiones que a otras personas les parecen insignificantes. Es un cuadro muy común el trastorno mixto de la conducta y las emociones, y como vamos a ver más adelante, muchas veces el niño empieza teniendo otro cuadro de otro trastorno de la conducta, o incluso un TDAH o ansiedad o cualquiera de los anteriores, y por la frustración repetida y por la reacción de los adultos que no los ayuda, termina evolucionando a una depresión infantil o a un trastorno mixto de la conducta y las emociones. Es decir, que están totalmente ligados, pueden coexistir, puede ser uno o el otro, o ser primero un cuadro y luego evolucionar al otro. Con respecto al autismo, los niños en el espectro autista suelen ser propensos a las crisis, incluso a crisis muy dramáticas. Estos niños tienden a ser rígidos, dependientes de sus rutinas constantes para su bienestar emocional. Cualquier cambio inesperado de su rutina los puede hacer estallar. Y bueno, además suelen carecer de las habilidades lingüísticas para expresarse, y eso también los frustra, los enoja y produce que la manera de expresar su malestar o su disgusto sea a través de crisis conductuales. Bueno, algunos problemas de comportamiento en los niños con autismo pueden estar causados por problemas médicos que han pasado desapercibidos. Por ejemplo, hemos tenido casos, estamos hablando de autismos graves en los cuales no tienen la capacidad de expresarse, y también podríamos decir esta misma situación ante retrasos mentales graves o trastornos del lenguaje graves que no pueden expresarse con palabras, entonces se expresan a través de su conducta. Nos ha pasado con niños con reflujo ácido, con estreñimiento, con dolores de distinto tipo, ni hablar los dolores de oído o incluso dolores de dientes, fracturas de huesos, cosas que los niños no han podido explicar, señalar dónde les duele, explicar lo que les pasa. Entonces son niños que empiezan de golpe a explotar, a presentar trastornos de conducta. Y bueno, yo creo que todos los que trabajamos con esto nos ha pasado alguna vez tragarnos o pasar de largo alguna situación. A mí me pasó con una situación de una caries en una muela, con una niña que estuvimos indicándole medicación psiquiátrica porque eran crisis gravísimas conductuales de agresividad, de golpearse la cabeza contra la pared, de pegarle a todo el que pasaba, y nada la calmaba, ninguna medicación la hacía mejorarse ni bajarse, hasta que se nos ocurrió empezar a hacer un chequeo general completo para ver qué le pasaba, y era la muela, le dolía la muela, tenía esta niña autismo y retraso mental severo, no podía explicar lo que le pasaba, y bueno, al tratarle la muela se dio la conducta. Por eso es muy importante no empezar directo incluso con la parte
de crianza, de corrección, sino primero descartar que no tenga nada físico, sobre todo en los niños que no pueden expresar a través del lenguaje lo que les pasa, sino que lo expresan con la conducta. Finalmente, el trastorno de conducta puede ser parte de lo que ya se llama trauma o de un trastorno de estrés postraumático, como lo llamamos los psiquiatras. Los niños que han experimentado una situación traumática o un abuso suelen tener problemas para manejar las emociones fuertes. Cuando son bebés y niños pequeños, los niños aprenden de los adultos cómo calmarse y cómo tranquilizarse al ser calmados y tranquilizados por los adultos. Si debido, por ejemplo, a una situación de abandono o negligencia ellos no han tenido esta experiencia, van a ser niños que reaccionan rápidamente con mal comportamiento cuando se sienten enojados y que tienen mucha dificultad para poder calmarse. Estos niños van a necesitar asesoramiento y práctica para lograr aprender a disminuir su propia tensión cuando se sientan abrumados. Además, los niños que han experimentado situaciones traumáticas tienden a interpretar que los demás son hostiles hacia ellos, porque es lo que la vida les ha enseñado, digamos, por lo cual pueden reaccionar portándose mal ante mínimos estímulos. Pueden desarrollar la creencia de que ellos son malos y de que lo que les sucedió es su propia culpa, y esto conduce a que piensen que las personas no los van a querer y no los van a tratar bien, por lo cual sienten que no tiene sentido tratar bien o portarse bien, o intentar portarse bien, ya que piensan que igual van a fracasar. Es muy importante registrar cuando esta es la situación, porque es muy diferente de un trastorno de la conducta separado y sin todo este trasfondo, ¿no es cierto? Quedó claro, espero, el tema de las causas, muy variable. Lo único que yo haría hincapié, más allá de todo esto que hemos hablado, es que puede haber también una base genética. No es raro de ver en absoluto niños con trastornos de conducta que cuando uno pregunta, alguno de los padres tuvo trastorno de conducta o alguno de los hermanos de los padres tuvo el mismo trastorno de conducta, así es que hay que preguntarlo. Por supuesto que cuando es el padre o la madre el que tuvo el trastorno de conducta, está la duda entre qué es hereditario y qué es aprendido, ¿no es cierto? Es una duda con la que en general no llegamos a la respuesta, suele ser mixto, suele ser multifactorial. Pasamos a los factores neurobiológicos. Las estructuras cerebrales que están implicadas en la conducta son las siguientes. El sistema límbico incluye la amígdala, no la amígdala de la garganta, sino la amígdala cerebral, que es otra estructura, el hipocampo y el hipotálamo. Estas estructuras están relacionadas con la regulación de las emociones y con la agresividad. Y por otro lado, la corteza prefrontal es crucial para la planificación, toma de decisiones y control de los impulsos. Entonces, los niños con trastornos de conducta a menudo muestran disfunciones en esta área. Con respecto a los factores biológicos, como decíamos, la genética, el temperamento es la parte de la personalidad que se hereda. Se llama temperamento a la parte hereditaria de la personalidad. Son ciertos rasgos de personalidad que tienen una base genética. Estos trastornos son mucho más frecuentes en varones que en niñas como parte de la herencia genética. Son pero mucho más frecuentes de ver en varones que en niñas. Con respecto a los neurotransmisores, se habla de desequilibrios en sustancias químicas como la serotonina y la dopamina que influyen en el comportamiento. Por eso cuando veamos la parte de psicofarmacología, con lo que se suele tratar es especialmente con reguladores de la dopamina, como son los antipsicóticos. Vamos a pasar entonces al punto más áspero, que es la clasificación de los trastornos de conducta. Yo siempre les digo a los alumnos de psiquiatría que cuando me preguntaron qué tema quería dar, yo les dije, el que no quiera a nadie, dámelo a mí, y me tocó trastornos de conducta.
¿Por qué no lo quiere dar nadie? Porque la clasificación es muy caótica. Según el autor, se clasifican de maneras muy diversas. Es lo que llamamos una bolsa de gato, los trastornos de conducta. Entonces es muy difícil poder hacer una clasificación clara. Por ejemplo, Kaplan, que es el autor que más usamos en psiquiatría, habla en general, agrupa a los trastornos como trastornos del comportamiento perturbador y los divide en trastorno disocial y en trastorno negativista desafiante y en trastorno de comportamiento perturbador no especificado. El trastorno disocial a su vez los divide según la edad de inicio en los de inicio infantil antes de los 10 años y los de inicio en la adolescencia, que son súper difíciles de diferenciar, pero bueno, el disocial sí puede ser diagnosticado en la adolescencia porque son conductas más graves, como vamos a ver. El negativista desafiante en la adolescencia no puede ser diagnosticado. La gran mayoría de los adolescentes son oposicionistas y son desafiantes. Entonces se considera normal estas conductas en la adolescencia, pero no el disocial. Ahora vamos a ver bien la diferencia. Y Kaplan también divide el trastorno disocial según la gravedad en leve, moderado y grave. Y por otro lado, habla del trastorno negativista desafiante, lo llama negativista desafiante Kaplan, que no establece límites de edad, pero es típico de la niñez. Otro autor, en realidad es la AEPNIA, que es una asociación que clasifica también las enfermedades, mete en el mismo grupo a los trastornos por déficit atencional y del comportamiento disruptivo. O sea, mete en el mismo grupo el TDAH y el trastorno negativista desafiante o de conducta disocial. Arma, digamos, a mí no me gusta esa clasificación porque mezcla todo, los mete como parte del mismo cuadro y son muy diferentes. El CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, es un poco, digamos, viejo porque ya estamos usando el CIE-11, pero es el que hemos usado los últimos 20 años, que han sido en los que yo he ejercido la psiquiatría, entonces es el que nos hemos acostumbrado a usar. Mete todos los trastornos de conducta en los F90. Ustedes, es importante que lo sepan porque por el tema del secreto profesional y del cuidado con el tema diagnóstico, muchos informes, muchas recetas van con código. Entonces, los F90 son los trastornos de la conducta. El CIE-10, por ejemplo, ponía el F90.0, que es la perturbación de la atención y la actividad. Es el diagnóstico que le ponemos a los niños con TDAH. F90.1, cuando es solo trastorno hiperkinético de la conducta, sin la perturbación de la atención y la actividad. F90.8 son otros trastornos hipercinéticos. F90.9 es el no especificado. F91 es donde incluye a los trastornos de la conducta. El punto 0 es limitado al contexto familiar. El punto 1 es el trastorno de la conducta insociable, le llama, o disocial. El F91.2 pone el trastorno de la conducta sociable. Y el F91.3 es el trastorno opositor desafiante. Es decir, según el CIE-10, el cuadro del que vamos a hablar sería el F91.3. Después, los punto 8 son siempre otros trastornos y punto 9 es el no especificado. Luego pasamos a los F92, que es cuando incluye, además del ánimo, el tema de la conducta, además de la conducta, el trastorno del ánimo. F92.0 es el trastorno depresivo de la conducta. F92.8 es el trastorno mixto de la conducta y las emociones, otros trastornos mixtos. Y el punto 9 es el trastorno mixto de la conducta y las emociones no especificado. Los pone, como vemos, también todos en el mismo grupo, pero es F90 lo que sería el TDAH, F91 lo que serían los trastornos de conducta puros, y F92 lo que serían los trastornos mixtos de la conducta y las emociones. Está un poquito más ordenado, digamos.
según el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades, la versión número 5, que es la última que tenemos vigente, y el CIE-11, la clasificación internacional de las enfermedades número 11, que son las dos últimas que se han publicado, se clasifican de la siguiente manera. Los pone como rótulo, como título, trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. Incluye el trastorno negativista desafiante, que es el F91.3, sigue siendo el mismo código en el CIE-11 que en el CIE-10. El trastorno explosivo intermitente, que es un F63.81. Los F60 son los trastornos de los control de los impulsos. Es decir, que está en una clasificación totalmente diferente, pero bueno, en esta nueva revisión los han agrupado. El trastorno de la conducta, que ya no lo llama disocial, le saca el nombre disocial, porque ha habido mucha crítica, que es el F91, lo pone como de inicio infantil el punto 1, de inicio adolescente el punto 2 y de inicio no especificado el punto 9. Y luego incluye en este grupo de trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta a varios otros cuadros muy específicos que son propios del trastorno de los control de los impulsos, como la piromanía, que es la tendencia a prender fuegos, la cleptomanía, que es la tendencia al hurto o al robo, y otros trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta no especificados y especificados, que serían punto 8 y punto 9. Está rarísimo, no sé si será que yo he trabajado demasiado tiempo con el CIE-10 y con el DSM-4. El DSM-4 sería el equivalente a la clasificación que vimos de Kaplan. Será que ya estoy viejita y no me adapto a los cambios, pero a mí esta clasificación me parece que está mezclado todo, no me convence, pero es la que se va a empezar a usar. Y según Marcelia Ojuriaguerra, que es una bibliografía hermosa que nos dan en la residencia, porque nos da toda la psicopatología infantil, específica infantil y del adolescente, desde un enfoque bien psicológico, bien psicoanalítico, bien de la comprensión de qué es lo que le pasa al niño. Directamente los trastornos de conducta casi no existen, los menciona apenas como hurto y mentira, el trastorno de conducta, o trastorno de agresividad. Pero están apenas nombrados porque desde un punto de vista más psicológico realmente se procura comprender qué es lo que le está pasando a ese niño en particular, más que ponerle un rótulo, ¿no es cierto?, y decir, este niño tiene este diagnóstico. Es un approach, digamos, mucho más amable y mucho más empático. Si me preguntan a mí, va a pensar el niño de esta manera da muchos mejores resultados que ponerle el rótulo del trastorno. Pero bueno, como van a ver cuando hablemos puntualmente del trastorno, hay niños que uno los ve con la sintomatología completa, entonces que por ahí la descripción y comprender qué es lo que tiene también sirve. Yo, para dárselos, me voy a basar en la diferencia puntual entre el trastorno disocial, que ya no existe, como decíamos, en el DSM-4, pero que lo vemos en la clínica, y el trastorno oposicionista desafiante. Son cuadros muy diferentes, he elegido fotos, imágenes muy diferentes, incluso chocantes si quieren, porque si bien están siempre en las mismas clasificaciones, son cuadros completamente distintos. Ahí vemos, por ejemplo, en el trastorno disocial, el niño que maltrata a los animales, tiene más cara de malo. Y en el trastorno opositor desafiante, es más que nada el niño que dice que no a todo y que desafía. Vamos a hablar primero entonces del trastorno disocial para después poder hacer la diferenciación y ubicar bien cuál es el opositor desafiante. Como definición, el trastorno disocial es un comportamiento antisocial persistente en niños y adolescentes.
deteriora de forma significativa su capacidad funcional social, laboral o académica. Consiste en jóvenes que suelen ir a romper o ir en contra de las normas sociales para su edad y no preocuparse por los derechos o sentimientos de los otros. Este es un punto fundamental, el tema de la falta de empatía, la despreocupación por el sentimiento del otro e incluso en algunos casos el disfrute ante el sufrimiento del otro, ¿sí? La incidencia es entre un 2 y un 8% de los niños, muy variable de región a región, muy variable según la época. Esto son publicaciones un poco antiguas, así es que no sé qué tan fidedigno es ese porcentaje, pero ese es el porcentaje de trastornos de la conducta en general. La proporción por género, en que corro esto un poquito. En general es aproximadamente de 4 a 10 hombres por cada una mujer. Los hombres superan a las mujeres en frecuencia y en gravedad de las conductas en el trastorno disocial. En los últimos años ha habido un aumento del número de niñas que requieren tratamiento por su conducta antisocial, es decir, que esta proporción que decimos está modificándose. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del trastorno disocial? Debe presentar 3 o más de los siguientes síntomas durante los últimos 12 meses y al menos, no veo ahí el numerito, y al menos uno de los siguientes síntomas durante los últimos 6 meses. Los síntomas son agresión a personas y animales, a menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros, a menudo inicia peleas físicas, ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas, ha manifestado crueldad física con personas, ha manifestado crueldad física con animales, ha robado enfrentándose a la víctima o ha forzado a alguien a una actividad sexual. Como ven, son conductas realmente graves. Otro criterio diagnóstico es la destrucción de la propiedad. Puede haber provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daño grave. Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas. Otro ítem es la fraudulencia o robo. Ha violentado el hogar o automóvil de otra persona. A menudo miente para obtener bienes o favores o evitar obligaciones. Y ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima. Otro ítem es la violación grave de normas. A menudo permanece fuera de la casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad. Se ha escapado de la casa durante la noche por lo menos 2 veces o solo una, pero permaneciendo sin regresar durante un largo periodo de tiempo. Y suele hacer novillos, esto es porque es bibliografía española, acá le llamamos hacer la rata o faltar a la escuela, digamos, sin avisar, iniciando esta práctica antes de los 13 años de edad. Los subtipos pueden ser el persistente a lo largo de la vida, mientras más temprano comienza con este tipo de conductas, predice que va a persistir más a lo largo de la vida. Una aparición temprana de delincuencia es más probable que persista en la vida adulta. En general, el tipo persistente a lo largo de la vida suele cursar con CI más bajo, que es coeficiente intelectual más bajo. Suele ir asociado a problemas de atención e impulsividad. Da puntuaciones más pobres en pruebas neuropsicológicas y es más probable que provengan de circunstancias familiares adversas. El subtipo limitado a la adolescencia puede presentar dificultades en la vida adulta, involucrándose en ofensas y también teniendo problemas con alcohol y drogas. Sin embargo, en la edad adulta no van a llegar a niveles de delincuencia ni de gravedad tan graves como el que es persistente a lo largo de la vida. Suelen irse adaptando
digamos que pueden ser niños que hayan presentado este tipo de conductas en la adolescencia y luego, al ir madurando, vayan adaptándose y no lleguen a estar en conflicto con la ley, no les afecte notablemente su funcionamiento social ni laboral. Y bueno, el subtipo limitado a la infancia dice que la mitad de los niños con problemas de conducta no se convierten en adultos con una personalidad antisocial. Son niños con un comportamiento disruptivo transitorio que no denota mal pronóstico para la vida adulta. Sin embargo, algunos estudios encontraron que estos niños que son antisociales limitados a la infancia pueden convertirse en hombres adultos deprimidos, ansiosos o socialmente aislados. Eso es un tema que está, digamos, como en duda, como discutible. Con respecto a la causa del trastorno disocial, como factores individuales está estudiado el genotipo. Hay un polimorfismo del gen promotor de la monoaminoxidasa, que es la MAOA. Es decir, que se ve que hay un factor hereditario. También se ha visto asociado a las complicaciones perinatales, es decir, cuando hay un parto tardío o hay falta de oxígeno o hay bajo peso al nacer, algunas anomalías físicas menores. Hay temperamentos de base más agresivos, más explosivos, menos empáticos, que pueden ir asociados a un trastorno disocial. Los hallazgos con los neurotransmisores son inconsistentes, hablan también de noradrenalina y serotonina, pero no es algo puntual que esté bien estudiado y que se hayan encontrado hallazgos realmente válidos. Y bueno, se habla de que puede haber asociadas disfunciones verbales, disfunciones ejecutivas y disfunciones en el procesamiento de la información. Como ven, como todo, puede ser multifactorial. Hay algunas cosas que pueden marcarse como causa, pero no es algo que esté definido ni claramente estudiado. ¿Cuáles son los riesgos dentro y fuera de la familia de padecer o de generar un trastorno disocial? Acá se los voy aclarando desde entrada. Es súper discutible, yo se los pongo como lo dice la bibliografía, pero es para que cada uno se ponga a pensar y se ponga a hacer una reflexión personal, porque por lo menos, yo creo que en todo lo que es Latinoamérica, pero por lo menos aquí en la Argentina, muchas de estas conductas implicarían que realicemos el diagnóstico de trastorno disocial en barrios enteros, en poblaciones enteras, y no se puede realizar un diagnóstico médico a un barrio entero. Entonces, bueno, son conductas que por algo son dudosas, que por algo se han sacado del manual de las enfermedades, sino que son conductas más bien sociales y aprendidas y de supervivencia, diría. Hay muchos adolescentes, sobre todo, y niños también, que tienen que aprender a conducirse de la manera que hemos leído, como los síntomas de este cuadro, para sobrevivir en ciertos vecindarios y en ciertas comunidades y dentro de sus propias familias en algunos casos. Entonces, bueno, hay que ser muy prudente antes de diagnosticar un trastorno disocial y pensar si no es algo que el niño o el adolescente ha tenido que hacer como defensa o como método de supervivencia adaptativo para poder existir en el ámbito en el que le ha tocado nacer. Como riesgos dentro de la familia está la carga genética, es decir, tener algún adulto, alguno de sus progenitores que tiene también el trastorno disocial. Los bajos ingresos salen como riesgo dentro de la familia. Un apego padre-hijos desorganizado. El tipo de disciplina, está demostrado que el tipo de disciplina rígido y violento genera un trastornos de la conducta en general. El estar expuestos al conflicto marital y a la violencia doméstica.
el maltrato directamente y la depresión materna son riesgos dentro de la familia para desarrollar un trastorno disocial. Y los riesgos fuera de la familia son el tipo de vecindario y comunidad y los pares, los compañeros de escuela con los que se junta, digamos. Como les digo, bueno, dudoso porque sí, si leemos el trastorno disocial como tal, lo vamos a ver muy frecuente en este tipo de vecindarios y de escuelas con este tipo de pares. El hecho de que lleven armas para amenazar a los compañeros, el hecho de las agarradas de peleas pero con mucha violencia, pero está tan influido por el ambiente y por la cultura que yo, por lo menos en mi postura, cuestiono si se puede realizar un diagnóstico de trastorno disocial como si fuera una enfermedad, cuando es un fruto del ambiente al que está expuesto y es una conducta que el niño hace de manera adaptativa para poder sobrevivir en ese ambiente y porque ha visto a sus adultos comportarse así, ha visto todo el barrio comportarse así, entonces considera que esa es la manera de comportarse. Para mí la manera de hacer la diferencia es escuchando al niño, el hecho de que exista el remordimiento o la culpa o no, y exista o no el placer ante el sufrimiento del otro, puede servir, digamos, como para hilar fino y ver quién realmente tiene un trastorno y quién lo hace de manera adaptativa al ámbito en el que está. Súper discutible este tema. Yo se los dejo escrito como lo muestran los libros, pero se los dejo a criterio de cada uno a ver qué piensan al respecto. ¿Cuáles son los factores que predicen resultados desfavorables? Es decir, que continúen los síntomas a la edad adulta y que terminen con conductas delictivas en la edad adulta. Como dijimos más temprano, la edad de inicio temprano de problemas graves antes de los 8 años de edad, es decir, como niños chiquititos, hace que uno pueda predecir resultados desfavorables. La fenomenología, es decir, que los actos antisociales sean realmente graves, como esto, como incendios, como ataque con armas, como uso de drogas duras en edades muy tempranas, que sean muy frecuentes y que sean muy variados, que no sea siempre el mismo síntoma, también predice un resultado desfavorable. La comorbilidad con otras patologías, sobre todo con hiperactividad y problemas de atención y con bajo coeficiente intelectual, también va asociado a peor pronóstico. La historia familiar, por supuesto, que haya criminalidad parental, alcoholismo parental, es un factor de mal pronóstico. Las crianzas severas, inconsistentes, con alto nivel de crítica, baja afectuosidad, bajo involucramiento y baja supervisión, por supuesto van asociadas a mal pronóstico de cualquier cosa, no solo de este tipo de trastorno. Y el entorno amplio, el tener una familia de bajos ingresos en un barrio pobre y con escuelas inefectivas. Miren cómo lo dice la bibliografía. Terrible, ¿no es cierto? Porque por lo menos nosotros acá en Argentina y creo que toda Latinoamérica es un enorme porcentaje de la población el que tiene estas condiciones. Entonces estamos hablando de que se puede predecir un muy alto nivel de personas adultas con conductas delictivas. De ahí a que eso se pueda considerar una enfermedad psiquiátrica es lo que está en duda. Que tenemos muchos adultos con conductas delictivas y con conductas disociales, no lo duda nadie. Tenemos un altísimo nivel de inseguridad, pero que eso pueda ser considerado una enfermedad es lo que estamos, digamos, cuestionando. Los resultados en la vida adulta, la conducta antisocial, mayores crímenes violentos y no violentos, por ejemplo, asaltos, daño corporal grave, robo, crímenes con automóviles, fraude, problemas psiquiátricos, tasas elevadas de personalidad antisocial, de consumo problemático de alcohol y drogas, de ansiedad, de depresión, quejas somáticas, episodios de autolesión deliberada y suicidio,
y hospitalizaciones psiquiátricas. Con respecto a la educación, muy bajos resultados académicos, ausentismo escolar y abandono de los estudios. Y en la vida profesional, peores calificaciones profesionales. Con respecto al trabajo, desempleo, mantienen los empleos por corto tiempo, van teniendo cada vez peores trabajos con peores salarios, aumentan la dependencia en ayudas económicas y subsidios gubernamentales, y bueno, generan en general un fracaso en la vida laboral. Con respecto a las redes sociales, suelen ser personas con pocos o sin amigos, bajo involucramiento con familiares, vecinos, comunidades y organizaciones. Ahí, por ejemplo, si alguien hiciera un estudio, digamos, a lo largo de la vida de una persona con este diagnóstico, se podría ver una diferencia, porque el que tiene el trastorno disocial realmente tiene una gran dificultad para ser amigos, pero el que tiene estas conductas como consecuencia del ámbito en el que ha crecido familiar y social, no está aislado ni solo, suele armar pandillas, patotas, como se le llama en cada lugar, y manejarse en grupo de personas con este tipo de conductas, y suelen ser muy sociables, con todo el tipo de personas que tienen el mismo tipo de conductas disociales que ellos. Ahí, por ejemplo, pero ya con el diario de mañana, digamos, ya viéndolos en la adultez, podemos hacer una diferencia entre quién tiene lo que se llama un trastorno disocial y quién tiene una conducta adaptativa al medio en el que le ha tocado crecer. Con respecto a las relaciones íntimas o de pareja, hay un aumento de relaciones de cohabitación violentas y de corta duración. Las parejas que eligen a menudo también son violentas. Con respecto al tema de sus hijos, los hijos de las personas que fueron diagnosticadas como trastorno disocial, hay un aumento en la tasa de maltrato y abuso infantil, hay problemas de conductas en los hijos, y los hijos muy frecuentemente terminan en el sistema de protección social. Suelen sacárselos porque son padres que no tienen la capacidad de parentar, por la tendencia a hacer sufrir y por la falta de empatía y la repetición del modelo violento del que suelen venir. Con respecto a salud, hay mayores problemas médicos y muerte más temprana. ¿Qué diagnósticos diferenciales hay que hacer en el caso del trastorno disocial? El trastorno opositor desafiante, cuando uno tiene un niño, muchas veces vienen los padres a preguntar si su hijo es un psicópata, porque lo ven portarse tan mal y ser tan malo como los mismos padres lo refieren, que vienen preocupados preguntando si su hijo es un psicópata, que es la manera vulgar de llamar, digamos, el trastorno disocial de la personalidad en el adulto. Entonces es realmente importante poder tener claras esta diferencia. ¿Qué es un trastorno disocial y qué es un trastorno opositor desafiante, para poder explicarle al padre lo que su hijo tiene? El trastorno de adaptación a un estresor agudo, yo ahí hago un gran hincapié, porque agudo, crónico, ¿no es cierto? El estar adaptándose a una situación puede hacer que uno tenga conductas disociales, por ejemplo, luego de un asalto violento o luego de un evento muy violento, puede el niño ir con una actitud muy hostil, con una actitud en realidad de autoprotección, incluso llevar armas a la escuela, pero hay que verlo considerando que está reaccionando a un estresor agudo, ¿sí? El TDAH, yo creo que es muy fácil diferenciar un TDAH de un trastorno disocial, son cuadros como muy diferentes. Los trastornos del ánimo, el trastorno del espectro autista, tienen cosas muy específicas cada una. Por ahí en el primer momento, cuando vienen con el trastorno de conducta muy explotado, muy prendido fuego, pueden llegar a confundirse, pero en cuanto uno baja la intensidad de la explosividad, de la impulsividad, empieza a ver qué hay debajo y se diferencian rápidamente lo que es un autismo de lo que es una depresión, de lo que es un TDAH y de lo que es un trastorno de conducta verdadero, ¿no es cierto?
Los trastornos de la personalidad se diagnostican en mayores de edad. Entonces, el trastorno disocial, que es del que estamos hablando, no se puede confundir con un trastorno de la personalidad en el niño, porque en el niño no existe el trastorno de la personalidad. Se puede diagnosticar cuando ya la personalidad está totalmente conformada y consolidada. Pero en el adulto, el trastorno disocial se puede confundir con otros trastornos de la personalidad. Algo que no les aclaré, el trastorno disocial en el niño pasa a llamarse trastorno disocial de la personalidad en el adulto, que está incluido dentro de los trastornos de la personalidad. Es decir, en el niño se incluye dentro de los trastornos de conducta, en el adulto se incluye dentro de los trastornos de la personalidad. Entonces, si hacemos el diagnóstico diferencial en el niño, lo tenemos que diferenciar con estos cuadros, con el trastorno opositor desafiante, con el estresor agudo, con el TDAH, con el ánimo, con el autismo. Y si hacemos el diagnóstico diferencial en el adulto, tenemos que poder diferenciarlo de todos los otros trastornos de la personalidad que tienen cosas muy en común, como el borderline o limítrofe, como, bueno, son un montón. Tienen muchas cosas en común y, bueno, el trastorno disocial es uno de ellos, ¿sí? Pero este diagnóstico diferencial no es para hacer en niños. Y el diagnóstico diferencial, como lo dicen los libros, es la desviación subcultural. Me parece una palabra espantosa, pero así lo plantean los libros. Más allá de la palabra fea y, no sé, subcultural, o sea, es otra cultura. En fin, más allá de la palabra que han elegido los libros para explicarlo, sí me parece válido que es un diagnóstico diferencial, que no podemos ponerles el diagnóstico de trastorno disocial a todos los niños de barrios enteros de toda Latinoamérica, que hay que poder diferenciar cuando las conductas disociales, aunque cumplan todos los criterios, aunque los cumplan de libro todos los criterios, cuando son un verdadero trastorno, una verdadera enfermedad en el niño y cuando son una conducta adaptativa y de supervivencia por el ambiente en el que les ha tocado crecer. Entonces, está bien que esté planteado como diagnóstico diferencial. Está horrible la palabra que han elegido, no sé yo cuál elegiría, pero es muy importante tenerlo en cuenta. No podemos tachar de trastorno disocial, que es lo que en el vulgo se conoce como un niño psicópata, ¿no es cierto? No se puede dar semejante diagnóstico tan duro y tan terrible a poblaciones enteras que lo que están es tratando de sobrevivir en el ambiente que les ha tocado. Llegamos por fin al trastorno opositor desafiante o trastorno oposicionista desafiante o trastorno negativista desafiante, todas maneras de nombrarlo. Este cuadro es una forma moderadamente grave de problemas del comportamiento que ocurre en la infancia y en la adolescencia temprana. ¿Por qué dice moderadamente grave? Porque grave es el que vimos anteriormente. El trastorno disocial son conductas graves, que es prender fuego, atacar con un arma, meterse a robar una casa, drogarse con cocaína a los 8 años. Eso es grave. El trastorno opositor desafiante, vamos a hablar de conductas moderadamente graves, de problemas de comportamiento y que ocurren mayormente en la infancia. Pueden ser en la adolescencia temprana, pero cuando ya el niño entra en la adolescencia no podemos diagnosticar un TOD, porque pasa desapercibido el TOD, porque el adolescente normal es oposicionista y es desafiante. En este trastorno, el niño o el adolescente es muy beligerante, es decir, que discute mucho las órdenes que se le dan, es desafiante, con frecuencia hace todo lo contrario a lo que se le manda, pero sin producir violaciones serias de los derechos de otros ni de las normas sociales. Es decir, que ellos mismos tienen un límite. Van siempre a buscar ese límite en realidad. Están siempre desafiando, siempre desobedeciendo, pero saben a dónde no cruzar ese límite porque se ponen en riesgo ellos o porque pueden producir un daño grave.
En general son niños que no llegan a producir el daño grave, no llegan a producirse ellos mismos un peligro, pero están siempre en el límite generando malestar. Este niño se comporta de manera obstinada, negativista, es decir, a todo lo que se le dice que no, y provocativa, intentando buscar puntos de fricción con los padres y provocando y discutiendo todas las normas que los padres plantean e intentando incumplirlas. Hermosos. Este comportamiento tiene que durar al menos 6 meses de forma continuada. Ahí puse una foto de la actitud del niño. Es importante aclarar que este tipo de cuadros o este tipo de conductas, diría yo, más que del diagnóstico en sí, está aumentando muchísimo. Se duda acerca de la causa, pero hay muchos más niños con conductas desafiantes de la autoridad de los padres y de los docentes y con conductas oposicionistas. Se cree, entre las causas que se discuten, se le echa bastante la culpa a la exposición muy temprana a la información, al exceso de información, a ver youtubers, qué sé yo, y todo tipo de material de adolescentes. Están muy expuestos a ver la conducta de adolescentes y imitarlas, por lo cual los hace, siendo muy chiquitos, tener conductas mucho más parecidas a la del adolescente. Los criterios diagnósticos, según yo me manejo todavía con el CIE-10 y con el DSM-4, son creo que 3 criterios, A, B y C. El criterio A es un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura al menos 6 meses, período durante el cual al menos 4 de los siguientes síntomas están presentes. ¿Cuáles son los síntomas? Con frecuencia pierde los estribos, con frecuencia discute con los adultos, con frecuencia desafía activamente o se niega a cumplir las reglas e instrucciones de los adultos, con frecuencia molesta adrede, es decir, a propósito, molesta con toda la intención de molestar, digamos, con frecuencia culpa a los demás de sus errores. Esto, si bien es muy común de ver en el niño con TOD, ellos nunca hicieron nada. Cuando uno los entrevista, son geniales porque se las ingenian para justificar de manera absoluta su conducta y que todo haya sido culpa de los demás. Son fabulosos de creativos con respecto a esto. Con frecuencia otros le enfadan fácilmente, son niños irritables, son niños poco tolerantes, son niños que por muy poquito, mínima provocación ya se sienten justificados para reaccionar. Con frecuencia están enfadados o están resentidos, son niños enojados, son niños que están siempre enojados. Y con frecuencia son rencorosos o vengativos. Cuando alguien les hace algo, al niño se le queda aquí y permanece enojado y permanece tratando de molestar o sacar de quicio a la persona que los hizo enojar. Cuando esta persona son los padres, depende el tipo de crianza o cómo esté posicionado el padre, como vamos a ver en el segundo bloque, se genera una bola, un círculo vicioso muy difícil de salir, porque mientras el niño está más enojado con la manera de poner límites de su padre, más le hace a propósito todas las cosas como no cumplir las normas, como desafiarlo, como molestarlo a propósito, como ir directamente a hacer lo que al padre le molesta, porque está enojado y porque son niños que enfadados, resentidos, rencorosos y vengativos. Entonces, dar vuelta, desarmar ese círculo vicioso es un gran desafío para los que lo recibimos, por ejemplo, en el consultorio, para los que los reciben en la escuela. El criterio B
es que la alteración en ese comportamiento causa un impacto clínicamente significativo en su funcionamiento social, académico u ocupacional. Es decir, que el niño que tiene alguna dificultad en la conducta o algunos de todos estos síntomas que mencionamos recién, pero que no le afectan su desempeño, que en la escuela anda perfecto, que con los amigos del barrio anda perfecto, que rinde excelente en la escuela, y solo tiene esta conducta con una persona o en la casa, y es dudoso. Yo ahí, por ejemplo, no pondría el diagnóstico de TOD, sino que iría a ver qué está pasando en ese vínculo, en ese ámbito específico en el que tiene los síntomas. El niño que tiene un TOD, el niño al que uno le diagnostica un TOD, tiene alterado, tiene impactado, digamos, todo su funcionamiento. Tiene problemas en la escuela, tiene problemas para el rendimiento escolar, tiene problemas con los compañeros, tiene problemas en el barrio. Es el niño que lo llevan a practicar fútbol y se pelea con los compañeros, se pelea con el entrenador, lo llevan a taekwondo y tampoco se lo toleran porque se porta mal también en todos los lugares donde está. El niño que solo se porta así, con la mamá o con el papá o en la casa, pero en todo lo demás funciona bien, no es un niño con TOD. El oposicionismo se les ve en todo. Por ejemplo, tengo un paciente que traía, por ejemplo, en el examen, traía todo desaprobado. Cuando yo me ponía a mirar el examen decía, por ejemplo, clasifica los alimentos según su origen animal o vegetal. Y le habían puesto dulce. Y el niño no había respondido nada. Y cuando la mamá le había preguntado por qué no respondiste nada, le dice, porque si es dulce de leche es de origen animal, si es dulce de damasco es de origen vegetal. O sea que la maestra es una estúpida. Entonces no había respondido. Bueno, eso es un top. Ahí, esa es la actitud. Por eso les repercute en todo y les repercute en el rendimiento intelectual, a pesar de que pueden ser niños muy inteligentes. Ese oposicionismo, esa necesidad de rebelarse frente a todo, hace que tengan mal rendimiento. Entonces el criterio B es muy importante. Tiene que estar afectado su funcionamiento social, académico y ocupacional en el adulto. Criterio C, los comportamientos no ocurren exclusivamente durante el curso de un trastorno psicótico o un trastorno depresivo. Este criterio lo traen casi todas las enfermedades y se explica mejor por un diagnóstico de psicosis o por un diagnóstico de depresión, es porque no es un TOD, es porque es otra cosa, ¿no es cierto? Con respecto a la epidemiología, la prevalencia del TOD es del 2 al 10% de la población. Es la misma prevalencia del trastorno de conducta, lo cual es como, digamos, cuestionable. Es significativamente más frecuente en niños que en niñas. Por este tema que decíamos de la exposición a conductas propias de la adolescencia, está aumentando más en niñas también, porque también están expuestas a este tipo de información indiscriminada, digamos. Los síntomas son relativamente estables entre los 5 y los 10 años de edad y tienden a declinar a partir de entonces. A declinar o a volverse normales porque en la adolescencia son considerados esperables. Cada uno interprételo como quiera. La realidad es que el que tiene un niño con TOD, que entre los 5 y los 10 años de edad, que es el periodo de latencia, es cuando se supone que el niño esté tranquilo y estable, tiene este niño que es problema, citación en escuela, los echan de las escuelas, piensa, la adolescencia de este niño va a ser de terror, y no, después cursan con adolescencias normales, adolescencias iguales que las de cualquier otro niño, pero porque han sido adolescentes desde los 5 años, básicamente, porque este trastorno refleja un adolescente normal, digamos. Se diagnostica con mucha menos frecuencia en niños mayores, en parte para evitar etiquetar como patológica la desaveniencia normativa que se produce entre los niños y sus padres durante la adolescencia. Con respecto a la genética, la heredabilidad es superior al 50%.
donde los factores genéticos representan más del 70% de la variabilidad. Eso es muchísimo. Si hablamos de genética, esos números son muy importantísimos. Es decir, que es un trastorno muy hereditario. Cuando tenemos un niño con TOD, con un diagnóstico bien hecho de TOD, si preguntamos, seguro que tiene TOD el papá o la mamá, más raramente las mamás, ¿no es cierto? Porque más en la época en las que han crecido los padres de los niños que estamos viendo hoy no estaban tan expuestos a las pantallas, entonces eran mucho menos frecuentes y eran más fáciles de ver los TOD puros. Entonces eran más frecuentes en el varón, porque genéticamente la parte hereditaria es mucho más frecuente en el varón. Cuando tenemos un niño con TOD, gran parte de las veces el papá tiene TOD o el hermano del papá tiene TOD o el abuelo tiene TOD, es muy hereditario. Lo cual por supuesto se multiplica porque hace que el niño por imitación también aprenda a desafiar todo, a cuestionar todo y a oponerse a todo. La interacción genética-ambiente está permanentemente ahí, ¿no es cierto? El padre que tiene TOD es irritable, tiene poca paciencia, tiene tendencia a reaccionar de manera impulsiva. Entonces el niño, que además de heredar el TOD de su papá, sufre situación de maltrato, se agravan sus conductas y se retroalimenta, digamos, el cuadro que tiene, haciéndolo más grave. El niño que hereda un temperamento irritable e impulsivo es mucho más propenso a tener TOD. Puede ser el temperamento un facilitador de que se desarrolle el TOD en el niño. La influencia de pares, como decía, más que de pares, porque en los niños no sería esperable este tipo de conducta, pero sí de pares que ven conductas en adolescentes. Por ejemplo, los niños que son hermanitos menores, que tienen muchos hermanos mayores adolescentes y que los ven desafiar y no obedecer a los padres y reaccionar, copian esas conductas de sus hermanos mayores. Y los niños que tienen su mejor amigo, que tiene hermanos mayores y que lo ve adoptar esas conductas, también empiezan a imitarlas. Y ni hablar si se identifican con algún youtuber que hace shows o sketch o de este tipo de conductas bien desafiantes, que hablan con muchas malas palabras, se comportan como adolescentes, que la mayoría de los youtubers no son adolescentes, son treintones viejos, pero que se comportan como adolescentes para llamar la atención. Y bueno, los niños que los miran porque son a lo mejor youtubers que juegan Minecraft y es el jueguito que ellos juegan, empiezan a adoptar las posturas de estos ídolos que ellos admiran. Entonces a eso se refiere con la influencia de pares. A adoptar conductas desafiantes y oposicionistas por imitación de los que tienen cerca. Lo más fácil de ver es los que tienen hermanos adolescentes, que empiezan, los niños más chiquitos, en una edad que no es propia de la adolescencia, a presentar este tipo de conductas. El entorno, el bajo nivel socioeconómico y los modelos violentos de vecindario, bueno, igual de cuestionable que como lo decíamos en el otro, hay que hacer la diferencia de si es un niño con un TOD o si es un niño que está teniendo conductas para adaptarse y sobrevivir en el ambiente en el que está. Eso para mí, más que ser parte de la causa, yo lo pondría ese factor en el diagnóstico diferencial. Ver si es una cosa o es la otra, más que tener un entorno vaya a generarle un TOD a un niño, ¿sí? Para mí, como causa, si me preguntan a mí, es la parte hereditaria y la crianza. Y ser criado por un papá con TOD es el doble, digamos, es lo que genera la causa. El último factor en la etiología es el modelo de influencia familiar, que es el modelo de crianza. Influye directamente y hace que un niño pueda generar un TOD, y también al corregir el modelo de crianza hace que un niño pueda diluir el TOD y pueda mejorarlo, pueda curarse, digamos. Entonces, como factor duro sería la genética y como factor blando sería el modelo de crianza. Y la influencia de pares,
lamentablemente está entre los factores duros porque cuesta muchísimo correrlos de esa exposición que tienen excesiva a un montón de cosas que no son para ver a su edad. Ahí está el tema del control parental, que lo vamos a ver en el segundo bloque. Diagnóstico diferencial o comorbilidad. Es un tema súper complejo en el TOD. Hay otros diagnósticos, por ejemplo, el autismo, que o tiene autismo o no tiene autismo. Uno lo ve y dice, no, este niño tiene autismo y no tiene tal otra cosa. En el TOD se ve mucho la comorbilidad, es decir, que el niño puede tener el trastorno opositor desafiante y puede además tener TDAH, puede además tener otros tipos de enfermedades como vamos a ver ahora. El trastorno opositor desafiante es característicamente comórbido, ya que se produce junto con o antes de una amplia gama de alteraciones. Como dijimos al principio, puede ser predictor de depresiones, de trastornos de ansiedad y de otros problemas emocionales. Muchas otras veces el rechazo que este trastorno produce genera síntomas depresivos que generan confusión diagnóstica. Es muy común, el niño con TOD es un niño que es rechazado a donde va. Como les decía, es un niño que genera tantos problemas en todos los ámbitos que si se lo dejan a cuidar a la abuela dice, ay no, se acabó la paz. Se lo llevan, llega a jugar con los vecinitos y los vecinitos dicen, ay no, llegó él. Es muy común escuchar en el relato de los padres que dicen, lo llevo al cumpleañitos y cuando estoy entrando los otros niños empiezan, mira mamá, ese es el que nos pega, mira mamá. Entonces son niños tan rechazados y que captan donde van, que no son queridos, que no son bienvenidos, que hacen síntomas depresivos. Y a lo mejor empieza siendo un TOD y terminan con una comorbilidad, con un trastorno mixto de la conducta y las emociones, que es la manera de presentarse de la depresión infantil. Entonces, hay mucha comorbilidad y muchas veces empieza el TOD y sigue la parte emocional. En todos los casos en los que las emociones se encuentran afectadas, se recomienda el uso del diagnóstico de trastorno mixto de la conducta y las emociones, tanto para explicar la conducta a los adultos como para pensarlo a la hora de medicar, porque se medica muy diferente si es solamente un TOD que si es un trastorno mixto de la conducta y las emociones. Con respecto al diagnóstico diferencial, la conducta de oposición se puede observar también en muchos otros trastornos que se manifiestan en la infancia. Y que si tienen estos trastornos es posible que no sea un TOD, que esté con las conductas oposicionistas debido a la otra enfermedad. Por ejemplo, entonces es importante que el profesional identifique los casos en los que otro trastorno explica mejor este tipo de conductas. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. Los que tienen TOC tienen una rigidez, por ejemplo, que aunque les digan, no sé, qué sé yo, anda a bañarte, apúrate para vestirte, tienen que hacer sus rituales para vestirse, todos ordenaditos, todos iguales y que demoran un montón. Entonces hacen desbordes impulsivos muy grandes, berrinches muy grandes, oposición, pero porque es el adulto el que le está pretendiendo que se comporte de una manera que no puede, porque el niño obsesivo y compulsivo tiene que hacer todo de la manera precisa, exacta, con el ritual, y tiene que, si le sale algo mal o si piensa algo en el medio, volver a empezarlo. Entonces genera ese enojo mutuo entre el padre que se frustra porque el niño no puede hacer las cosas como corresponde y el niño que se frustra porque quiere portarse bien y no puede porque tiene un trastorno. Entonces puede verse clínicamente parecido. Y bueno, uno al escuchar al niño y tiene que pensar en un TOC y tiene que sospecharlo para empezar a pesquisar los síntomas y ahí poder hacer la diferencia. El trastorno del espectro autista es algo parecido, tiene síntomas muy específicos, es más fácil darse cuenta que el niño tiene un autismo, sobre todo si es grave, ¿no es cierto? En los casos de autismo muy leve es más difícil hacer la diferenciación, pero también
cuando uno pregunta, la pregunta que hace la diferencia es qué es lo que le genera, qué es lo que le dispara el enojo y qué es lo que le dispara las ganas de oponerse y de rebelarse. En el caso del autismo, cualquier sobrecarga sensorial, como decíamos, le va a generar esa reacción. Cualquier cambio en su rutina, si le cambian la maestra, falta su maestra y viene una reemplazante, si lo cambian de aula, a lo mejor él ya va a empezar con toda la conducta oposicionista o a no querer entrar o a no querer ir a la escuela o a decir todo que no, y es porque le han producido este cambio. Entonces ahí hay que hacer una diferencia de si la conducta es por el autismo o si la conducta es por un TOD. El TDAH es el más frecuente como comorbilidad del TOD. Es muy común tener un niño opositor desafiante y con TDAH a la vez. Entonces, poder diferenciar si es uno o es el otro o son los dos juntos es muy difícil. La atención es un factor, digamos, clave para poder diferenciar si es una cosa o la otra. La hiperactividad también. El niño con TOD no necesita estar hiperactivo, no necesita, no está todo el tiempo deambulando, ni puede estar quietito, tranquilo, haciendo sus cosas, pero es bien dirigida la oposición y la actitud desafiante. En el niño con TDAH no. Muchas veces se le exige que se quede quieto y fracasa el niño porque no puede quedarse quieto, pero no está dirigido, es un niño que realmente no puede quedarse quieto. Pero en el caso que sean las dos cosas juntas, es muy difícil hacer el diagnóstico de que realmente tiene los dos cuadros. Y es muy frecuente. Las fobias específicas también pueden ser difíciles de diferenciar. La manera de diferenciarlo es que todas las conductas oposicionistas y desafiantes se presentan frente a lo que se le pide que haga que le genera fobia. Como decíamos, bueno, la fobia escolar es la más clásica, vemos un montón de niños con fobia escolar que a lo mejor en la casa tranquilos están perfectos, en el barrio están perfectos, pero a la hora de hacerlos ir a la escuela empiezan todas las actitudes oposicionistas, negativistas y desafiantes porque se les pide que hagan algo que les genera muchísimo malestar y muchísima angustia. Entonces es un punto en el que hay que hacer un diagnóstico diferencial. No suele haber comorbilidad, sino que realmente es una cosa o la otra en este caso. Como decíamos, el criterio B es que este trastorno provoca consecuencias que afectan la vida familiar, social y escolar del niño. Por esto, en el tratamiento va a ser fundamental, ya empezando, digamos, a introducir todo el tema que va a ser el bloque 2. En el tratamiento van a tener que intervenir muy diversos especialistas. Los profesionales de la salud tienen que actuar enseñando a los padres y a los docentes a establecer reglas, a dar normas claras, a negociar un poco acuerdos, un poco, ¿no es cierto? Tampoco generar... los niños con TOD son rapidísimos para dar vuelta a los acuerdos, ¿no es cierto? Entonces eso es con cuidado, es entre pinzas. A reducir los reproches verbales permanentes, porque eso es lo que va a generarle después agravar el caso con un trastorno del estado del ánimo. Y bueno, y a llegar a utilizar métodos disciplinarios, que ya vamos a ver cuáles son los métodos disciplinarios saludables, cuando la conducta del niño realmente requiera un castigo, requiera algo que el niño registre que esto no lo puede hacer. Solamente en los casos más graves se recetan medicamentos para reducir la agresividad y la impulsividad o para mejorar los síntomas de los trastornos que coexistan con el trastorno de conducta, es decir, de las comorbilidades. Muchas veces tardan tanto en llegar a la consulta, vienen ya de tiempo de que se genere este enojo de los padres con el enojo del niño y con el enojo de los padres, porque este tipo de conductas, al ser así, visto como una actitud del niño de una decisión de oponerse, de una decisión de desafiar, no suele ser visto, según como explicábamos al principio,
la parte cultural del adulto, la parte de compararlo con su infancia, lo ven como no quiero decir malas palabras, pero como niños muy rebeldes y que necesitan correctivo, digamos. Entonces, cuando llegan a la consulta suelen estar ya tan incendiados, ya tan que la escuela ya no sabe más qué hacer, que los padres ya no saben más qué hacer, que muchas veces tenemos que empezar medicando para apagar el incendio, digamos. Poder hacer un buen diagnóstico y poder empezar a trabajar. Lo correcto es medicar solamente hasta bajar ese incendio y empezar a poner, digamos, los tratamientos que corresponden, que es la manera de actuar de los padres, de la escuela, de todo el ámbito del niño, y ahí retirar la medicación. Por supuesto, hay profesionales que dejan puesta la medicación, hay padres que piden la medicación, que no quieren que se la saquen, porque es lo más fácil de tener al niño tranquilo. Pero bueno, ahí está, digamos, el criterio de cada profesional, que es un cuadro, que el tratamiento de base no es farmacológico. La medicación es solo un recurso en última instancia cuando el caso está muy grave. Sin embargo, estamos teniendo que medicar un montón porque llegan ya incendiados. Como les digo, no los detectan a tiempo y llegan ya prendido fuego. Cuando el niño rechaza ir a la escuela o es expulsado frecuentemente por su conducta, se debe intervenir ayudando a evitar el retraso escolar y mejorando la relación con profesores y compañeros de clase, por supuesto. Y bueno, lo importante en este tema es que el éxito del tratamiento depende de la implicación de los padres y de los otros adultos involucrados en la crianza del niño. También depende de la motivación del niño para introducir cambios en su comportamiento, lo cual es dificilísimo de lograr, pero para eso están los tratamientos individuales del niño. La psicoterapia individual del niño es fundamental para que el niño encuentre la motivación para querer cambiar. ¿Cuál es, digamos, la moraleja de esta primera mitad? A veces todo lo que la otra persona necesita es que la escuches. Como estuvimos viendo en todos los diagnósticos diferenciales, en todas las comorbilidades, en todas las poder diferenciar, poder entender qué lo causa, qué no, si es propio de la edad o no, si es adaptativo a la circunstancia en la que vive o no. Hay que escucharlo al niño. Como vamos a ver, en la manera de abordar de los profesionales, siempre recibimos primero la queja del adulto, ¿no es cierto? El motivo de consulta nos lo dice el adulto, viene con el informe de la escuela, con todas las barrabasadas que ha hecho el niño, viene con los padres desesperados diciendo qué pasa con este niño, es malo, es un psicópata, vienen así presentados por los adultos y cuesta un montón correrse de todo eso y ponerse a escuchar al niño. Y lo que nos va a hacer la diferencia para poder saber qué tiene, si es un TOD, si es un trastorno disocial, si es un TDAH, si es un autismo, si es ansiedad, si es un trastorno emocional, un trastorno mixto de la conducta y las emociones, si es que está frustrado porque no puede con alguna situación, como el caso del obsesivo compulsivo, como el caso del que tiene la fobia específica, por ejemplo la fobia escolar, si es que el niño está reaccionando a un ambiente muy hostil, como es que los padres estén viviendo una situación de violencia o que él esté sufriendo maltrato, si está reaccionando así a alguna situación, algún estresor agudo que ha tenido. Todo eso no lo vamos a poder ver leyendo los informes de la escuela ni escuchando la queja de los padres. Lo vamos a poder ver hablando con el niño. El niño nos va a saber decir a lo largo del tiempo, no en la primera entrevista. Tenemos que ganárnoslo, tenemos que lograr que entre en confianza, tenemos que llegarle a través del juego, a través de conocer las cosas que ve, que nos hable de sus youtubers, las cosas que ven, los dibujitos que ve, los jueguitos a los que juega. Los que trabajamos con niños tenemos que estar al tanto de todo, vernos todas las películas que están viendo los niños en esa etapa, tratar de ver los jueguitos a los que juegan, los youtubers que escuchan, meternos en su mundo, porque si no hablamos su idioma y no estamos metidos en su mundo, no vamos a poder entender qué es lo que les está pasando. Y como les decía al principio, en los niños se ve todo igual. Todos consultan por problemas en la escuela,
problemas de rendimiento escolar, problemas de conducta en la escuela y problemas de conducta en la casa. Todos consultan por lo mismo y la psicopatología infantil es muy amplia, hay muchísimos tipos de enfermedades. Entonces, la manera real de poder pesquisar y de poder hacer ese diagnóstico diferencial es escuchar al niño. Entonces, bueno, voy a hacer siempre, más en esta segunda parte, mucho hincapié en esto, ¿sí?